Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con el pastor Francisco Duarte de la Iglesia Comunidad Misionera Familiar. Primero que nada queremos hacerle una pregunta. ¿Cómo influyen las religiones en las sociedades? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Bueno, referente a la pregunta, el ser humano necesita conocer a Dios, necesita darse cuenta el lineamiento que tiene Dios para la humanidad. Ejemplo de ellos, los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el desierto, ha servido a lo largo de la historia para que de ahí se creen leyes a nivel del mundo, para regir la conducta del ser humano, del hombre. Y aún así existen leyes. Ustedes pueden ser testigos de un sinnúmero de cosas que pasan, violencia, infracciones, cosas ilícitas. Entonces, en la humanidad, la religión es como la puerta, abrir la puerta para entrar y conocer a Dios, que tanto hace falta en la humanidad. De esa manera influye de una manera muy especial. ¿Y cómo podemos, por decirlo así, hacer con los, porque la mayoría son los jóvenes, sí, acercarse porque la mayoría son los jóvenes que casi no se acercan ahora? ¿Cómo podemos organizarlos para que los jóvenes busquen a Dios? ¿Cómo influyen las religiones en las sociedades, más que todo En los jóvenes? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. La humanidad pues se divide por edades, como categorías, ¿verdad? De edades. Y la juventud es una de las edades que con mayor facilidad se pierde en la drogadicción, en el alcoholismo, la prostitución y tantas cosas. Una de las maneras de atraer a los jóvenes o que los jóvenes conozcan a Dios y que sean mejor es que se puedan acercar a Dios a través de la iglesia. Porque fuera de Dios es bien difícil crear conciencia en el joven para que pueda buscarle, porque por lo general hay una desobediencia terrible, ¿verdad? Sí, a tal grado de que cuando uno ve las noticias uno se alarma, se asusta, ¿verdad? Cuántos jóvenes, la mayoría de los jóvenes, y da pesar, ¿verdad? Jóvenes que vienen empezando su vida Por un futuro en el por hay delante. algunos de que los padres hacen un gran esfuerzo para hacerlos profesionales, así como ustedes, me imagino. Y luego ellos son absorbidos por otras corrientes y después ellos perecen y da pesar. Entonces, como pastor de la iglesia, yo recomiendo eso siempre, que los jóvenes se puedan acercar a Dios, ¿verdad? Para que puedan conocerle y ser jóvenes de bien. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, con respecto a conocer la voluntad de Dios, bueno, de parte de Dios, Él quiere que todos le conozcamos. Porque Dios es como un padre para sus hijos. En una comparación, no poniendo comparación que el ser humano iguala a Dios como ser padre, porque nuestro Dios es un padre muy responsable y quiere que todos le conozcamos. Entonces, cuando uno trata de conocer la voluntad de Dios, es a través de que se da cuenta para qué fuimos creados, ¿verdad? En la humanidad hay muchas cosas que se pierden, ¿verdad? Por ejemplo, desconocer para qué fuimos creados. Hay un versículo en la palabra del Señor en Efesios 1:3 en adelante que dice que fuimos creados para honra y gloria de Dios. Para eso fuimos creados.
Entonces, conocer la voluntad de Dios es darme cuenta para qué fui creado. No fuimos creados para perdernos, para hundirnos, para ser una carga para la sociedad, ¿verdad? No fuimos creados para eso, fuimos creados para cosas grandes. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Correcto, Dios tiene un propósito. Entonces, interesante que yo trate de conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida, porque Él no quiere que yo me pierda. Quiere que Dios tenga vida. Correcto, eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué la moral familiar es tan importante para la gente? Bueno, porque se considera que la familia es lo más básico de esta sociedad, ¿verdad? Lo primordial. Cuando tenemos familias estables, familias sanas, familias de bien, entonces vamos a tener una sociedad de bien. Porque los valores están en la familia. Los valores vienen de tu ¿verdad? casa. De repente alguien dice, vamos a mandar este niño porque la profesora lo eduque. No, ella le va a enseñar a las letras, a escribir, pero la educación viene de la casa, tiene que estar en los padres. Entonces, para la religión se enfoca en que la sociedad conozca a Dios para que esos valores que en este tiempo se han perdido, los valores éticos, morales, se han perdido, los valores espirituales se han perdido, pero a través de esa influencia de Dios, a través de su palabra, recuperamos. Las familias que están en la iglesia, por lo general crían sus hijos en el temor de Dios, ¿verdad? Y esos hijos son de bien. Sí, así es. ¿Qué opina acerca de esas personas que no creen en Dios? Ajá. Bueno, mire, los ateos, ¿verdad? El ateísmo es una situación de que entra en la mente para decir que no hay Dios. El ser humano tiene la libertad de creer o no creer. Nadie está obligado a creer, como también nadie está obligado a creer, ¿verdad? Es una decisión personal. El ateísmo se ve en menor escala en nuestra sociedad. Por ejemplo, si hablamos de nuestro país, Honduras, es un país cristiano. Usted se va por cualquier parte, en cualquier lugar, en cualquier aldea, y usted va a ver que la gente tiene su vocación a Dios, independientemente a la iglesia que pertenezca. Pero somos un país con un alto porcentaje de cristianismo. Entonces, el ateísmo se ve en baja escala, pero en otros países el ateísmo es alto. E incluso forman grupos, influyen, ¿verdad? Sí. Pero para mí, en mi forma de pensar, el ateísmo, las personas tienen el derecho de creer en Dios o no creer. Es una decisión personal. Es una decisión personal. ¿Qué hizo Dios en el principio? Mire, la Biblia dice que en el principio Dios creó, ¿verdad? Bueno, los cielos y la tierra. Hay un lapso ahí de 7 días que crea Dios o que ordena la creación. Y lo último que Dios crea es al hombre. Lo último que Dios creó al hombre. Y una de las cosas importantes es que todo lo que Dios creó es perfecto y es bueno, ¿verdad? Es bueno. La humanidad ha disfrutado de la bondad de Dios, ¿verdad? Este aire que estamos en este momento recibiendo nos da vida, ¿verdad? Porque si no fuese el oxígeno, bueno, no estuviéramos ahí en ese cementerio, sí, o en algún otro lado. Sí, ahí estuviéramos. Pero este aire no se creó el sol, lo creó Dios. Lo creó Dios.
Y Dios crea las cosas con un propósito, ¿verdad? Todo fue creado con un propósito. Por ejemplo, ustedes fueron creados con un propósito, ¿no? Para que ustedes sean jóvenes de bien, que sean muy buenos profesionales, ¿verdad? Y que se inserten a la sociedad y que ayuden mucho, ¿verdad? A la sociedad que tanto falta. Entonces Dios tiene un propósito. Y así sucesivamente, todo lo que Dios creó ha sido relativamente de mucha importancia para el hombre. En esta vida. Y pienso que la jornada de evangelización ayuda para la sociedad. No sé, quizás rescatar a esos jóvenes o personas que están en el mundo. Sí. Mire qué interesante, ¿verdad? La iglesia hace esa labor. ¿Verdad? La iglesia hace esa labor. Por ejemplo, en los jóvenes, nosotros nos enfocamos bastante en los jóvenes, como iglesia. Mire, tenemos organizados los jóvenes en grupo, los jóvenes varones, las jovencitas, las señoritas, las niñas. Los tenemos bien organizados. Y también esa es una de las formas de lo que usted mencionaba, la forma de evangelizar a los jóvenes, ¿verdad? Porque como iglesia tenemos que hacer eso, ¿verdad? Es el deber de la iglesia, identificarse, influenciar a través del conocimiento de Dios, porque hace tanta falta. Y aún así la iglesia haciendo esa labor, como se ve que los jóvenes, como dije hace un rato, se pierden en la droga, en el mundo, ¿verdad? Sí, en las adicciones y todo eso. Sí, correcto, sí. Para concluir, ¿qué mensaje nos puede dar a nosotros los jóvenes? Bueno, la palabra del Señor tiene ese mensaje para los jóvenes. Voy a leer unos textos de la Biblia que dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas las cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud es vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Aquí está el mensaje para los jóvenes. El mensaje es: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Sabe por qué? Porque en esta misma palabra dice: antes que lleguen los días malos. Y los días malos aquí es la ancianidad. Cuando diga alguien: ay, cómo quisiera ser joven para componer esto, para arreglar aquello, no pude hacer esto. Antes que lleguen esos días malos, acordarse de Dios, acordarse de que fuimos creados para bien, acordarse de que podemos ser mejores, acordarse que podemos servir a Dios, servir a los demás, antes que vengan los días malos. Y como dice también: anda en los placeres de tu corazón. Usted sabe que el joven es atraído por la juventud, por la vigorosidad que tiene, es atraído por muchas cosas. Pero sobre todas las cosas le dice Dios que te va a juzgar. Dios te va a juzgar. Sobre todas las cosas, Dios lo va a juzgar. Entonces, antes que llegue ese juicio, mejor acordarse del Señor. Entonces, este es mi mensaje para los jóvenes: que busquen al Señor, que busquen a Dios, que se acerquen a Dios, y no se van a arrepentir, porque el buscar a Dios es una bendición.
como testimonio, yo me convertí al Señor de 12 años. Pasé toda mi juventud. Ahora ya soy una persona mayor y he servido al Señor toda mi vida. ¿Ya? Y no me hace falta no haber estado allá ni haber hecho aquello, ¿verdad? De ninguna manera. Agradezco a Dios porque me dio la oportunidad de buscarle a tiempo. De buscarle a tiempo. Sí, entonces me decían algunos compañeros en mi infancia, me decían: vos que estás desperdiciando. Mire cuál es el concepto, estás desperdiciando. Mira que no vas con nosotros allá a tal parte o alguna fiesta o algún lugar. Pero yo más bien consideraba que quien estaba desperdiciando la vida era ellos, ¿verdad? Porque yo los veo a ellos ahora en unas condiciones que hay uno de mis compañeros que se dedicaron al asunto del alcoholismo. ¿Qué tiempo que murieron? Entonces los jóvenes necesitan conocer a Dios. La humanidad que vivimos, tanta violencia, tanta maldad, lo único que los puede sacar de esa situación es que le puedan buscar. Y muchas gracias por haber pensado en mí para esta entrevista. Que Dios les bendiga y que Dios les dé mucho éxito a ustedes en su carrera profesional y que sean unos profesionales de bien para la sociedad. Amén, muchas gracias. Gracias a usted por su tiempo. Sí, excelente. Por ayudarme. Sí, amén. Aquí estamos. Buenos días, nos encontramos con Yandel Martínez, catequista de la Iglesia Católica, y pues a continuación haremos una entrevista. ¿Cómo influyen las religiones en la sociedad? Bueno, buenos días, bendiciones y gracias por estar aquí y por estar aquí, ¿verdad? Ya muy bienvenidos. Para mí la religión influye mucho porque es a través de ella que encontramos el valor, el verdadero valor en nuestra vida y en el valor del temor a Dios. ¿Por qué algunos niños, jóvenes o quizás algunos adultos toman eso de la Eucaristía? ¿Por qué la toman? Bueno, primeramente hay una preparación para que la puedan tomar. Se preparan por un tiempo, un lazo de un año. Hay edades para ellos, de 9 años para poder comer. Eso se llama, la Eucaristía se llama el cuerpo y la sangre de Cristo, que fue que eso quedó, se fue, pero dejó, se quedó en el cuerpo y en la sangre. Eso significa la Eucaristía. Y la Eucaristía significa acción de gracias. ¿Por qué razón rezan el rosario? Bueno, el rosario lo rezamos porque ahí contemplamos en los 20 misterios, en el nacimiento, en la muerte y en la resurrección de Jesús. ¿Qué significa para usted la fe católica? ¿Qué significa para mí? Pues para mí significa mucho, porque es ahí donde aprendí mis primeros pasos, ahí aprendí yo soy de las que nací en la Iglesia Católica, y ahí me pusieron a mí, ¿verdad?, la fe. Y nosotros, para mí lo importante de la Iglesia Católica es que el primer papa, que fue Pedro, salió de ahí, y es en la Iglesia Católica que está, es la única iglesia que lo tiene. Y el primer papa que hubo en nuestra Iglesia Católica se llama Pedro. ¿Cómo maneja las críticas o malos entendidos sobre la fe católica en conversaciones con personas de otras religiones o sin religión? La verdad que a veces son cristianos, algunos porque no la conocieron, porque no conocieron la riqueza que tiene nuestra iglesia. Unos se dicen ser católicos, pero solo de nombre, en realidad no conocen desde dónde viene el nacimiento de nuestra iglesia, porque si en realidad lo supieran verdaderamente desde dónde viene, que es el mismo Pedro, que es el primer papa de nuestra iglesia, no se irían para otro lugar. ¿Cómo piensa que la iglesia puede acercarse a los jóvenes en la sociedad actual? Bueno, pues para mí, trabajando más continuamente con los jóvenes que se prepararon para la primera comunión. Nuestra iglesia empieza desde el bautismo, ¿verdad? Para formar parte de la familia de Dios. Después viene, son 7 sacramentos. Después viene la primera comunión, que se dice, o la Eucaristía, que es donde el niño hay una preparación para que él pueda tomar el cuerpo y la sangre de Cristo.
Y qué bonito sería que se le diera continuidad a ellos para que esos niños que se preparan para ir, no se fueran para ir y trajeran más jóvenes al redil del Señor. Es lo mismo decir cristiano que católico. ¿Cristiano o católico? Sí. Bueno, la palabra católico se llama la Iglesia Universal. ¿Qué es la primera comunión? ¿Cómo dice? ¿Qué es la primera comunión? Ah, la primera comunión. La primera comunión es donde el niño, se representa el cuerpo, cuando en la última cena del Señor, que eso es lo que significa, que el niño participa de poder comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Y por decirlo así, ¿cuántos son los mandamientos que la iglesia tiene? La iglesia tiene 5. A continuación se los voy a leer para darlo especificadamente. Mandamientos de la iglesia. No le estoy leyendo los mandamientos que le dejó Moisés, no, le estoy dejando los mandamientos que tiene nuestra iglesia católica. Oír misa entera todos los domingos y fiesta de guardar. Ese es el primero. Segundo, confesar los pecados mortales al menos una vez al año en peligro de muerte y si se ha de comulgar. Tercero, comulgar por Pascua de Resurrección. Pascua de Resurrección en lo que nosotros le decimos la Semana Santa. 4. Ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Que es hay un tiempo donde tenemos un tiempo de que nosotros podemos obtenerlo, ¿verdad? De comer, pero también lo podemos hacer de otra manera, ofrendándose a las otras personas que no tienen. 5. Ayudar a la iglesia en las necesidades. Esos son los mandamientos de la iglesia. Yo quisiera saber cuáles son los sacramentos de la Iglesia Católica. Bueno, los sacramentos de la iglesia en 3 partes. Sacramentos de iniciación cristiana, el primero es el bautismo, el segundo la Eucaristía, el tercero la confirmación. Sacramentos de curación, el primero penitencia y el segundo unción de los enfermos. Sacramentos de servicio, orden sagrado y el matrimonio. Se encierran en 7. Esos son los sacramentos de nuestra iglesia para una iniciación cristiana, que es ahí cuando primero se comienza con el bautismo, ¿verdad? Que es cuando bautizamos a los niños a la edad pequeñita. Y la segunda que es la comunión que es la Eucaristía, que es el segundo cuando ya participan los niños en la Eucaristía. Hay una preparación para poder hacer su iniciación de poder comer, de empezar a prepararse a comer el pan, participar en la Santa Cena, que es en el cuerpo y en la sangre de Cristo. El tercero, que es la confirmación, que es para confirmar nuestra fe católica. En los sacramentos de curación y la penitencia, que es cuando nosotros vamos y confesamos y ahí podemos hacer unos actos penitenciales que se dicen, ¿verdad? Por eso nosotros en ese momento vamos a comer y hacemos los actos de penitenciales. El segundo, la unción de los enfermos, que es cuando el sacerdote va y visita a una persona que está en su momento muchas veces en momentos de agonía, pero hay momentos que hay en misas especiales que los sacerdotes las hacen para hacer la unción de los enfermos y cuando los untan con aceite. Y el sacramento de servicio, el orden sagrado, que es cuando alguien decide ser la orden sacerdotal. Que no para todos es el sacerdote, pero tampoco no para todos el matrimonio. Es un regalo, una gracia que Dios regala a cada uno y Dios decide cuál gracia los va a regalar. Si está en la gracia del sacerdote o en la gracia del matrimonio. Que eso debería ser lo que la juventud muchas veces debería luchar como cristianos católicos para nosotros poder participar del cuerpo y la sangre de Cristo, o sea, de la comunión, como le dicen ustedes, tenemos que tener o bien solteros o bien casados. Entonces por eso va el matrimonio y va en los 7 sacramentos. Un consejo para los jóvenes, para nuestra iglesia, que busquemos de Dios, que nosotros sin Dios no somos nada. Yo como católico los invitaría a mi iglesia, pero cada quien ha aprendido a respetar a los demás que van a otra iglesia. Yo invitaría a mi iglesia católica que vayamos y que participamos de la Santa Eucaristía, que ahí encontramos y es el mismo Jesús que está ahí, se queda con nosotros en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Entonces es una invitación para cada uno de los jóvenes, de las personas, de las familias, porque a veces los jóvenes quieren iglesia, pero a veces los papás, la mamá, no quieren saber nada de iglesia. Y nosotros sabemos que sin Dios no somos nada. Sería bonito que dentro de nuestra familia, la tercera persona invitada que fuera Jesucristo. Si en una familia
está siempre presente el Señor, entonces nuestras familias tendríamos problemas, pero sería más fácil de llevarlo. Por eso a veces hay que evitar mucho aborto, mucho suicidio, mucha drogadicción, y podríamos evitar todo eso buscando y poniendo como centro a nuestro Dios. Porque todos en la vida tenemos problemas, pero si lo tenemos ahí, lo tenemos todo. Y nosotros que podemos participar del cuerpo y la sangre de Cristo, para nosotros es algo muy rico y sentimos algo que lo llena, porque el mismo Jesús que se quedó en el cuerpo y en su sangre. Que Dios le bendiga.